Y qué tranza, gente, bienvenidos a otra emisión del programa Reset, el programa de videojuegos traído a ustedes por Radio Sonora y por Gamer House. Mi nombre es Emilio Veró y es un placer estar nuevamente con ustedes en un miércoles más o un lunes. Ahí pues nos estamos peleando para ver si nos dan 2 días, pero estoy muy contento porque el día de hoy tengo a un invitado especial, no sin antes decirles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Radio Sonora, en Facebook como en Instagram como Radio-Sonora, en Facebook como Radio Sonora y en el Instagram del programa como Reset o Reset, como usted le quiera decir. Y ahí vamos a estar contestando sus preguntas si tienen alguna o si nos quieren mandar a un invitado o decirnos, habla de este tema, pues nosotros lo explotamos en el Instagram. Miren, no estoy solo. Como pueden ver, a ver si a lo mejor si lo están viendo por Facebook o si me están escuchando desde el carro o desde la casa. El bebé no está solo y está con nosotros el señor Francisco Cáceres, o mejor conocido como Pancho Megaman. Pancho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Emilio, buenas tardes, y para todo el auditorio, buenos días, buenas tardes, dependiendo cuándo nos vayan a sintonizar. Aquí estamos, muchas gracias, muy agradecido por la invitación y pues aquí esperando aportar algunos temas gamer de interés para la comunidad, ¿verdad? Así es, justo, pues rápidamente Pancho es un periodista que se enfoca en videojuegos, que ha sido reconocido y que vamos a hablar un poquito más acerca de esa persona o personaje que es Pancho Megaman. Yo creo que por el Megaman creo que ya sé cuál es tu juego favorito. Así es, pues desde niño siempre fui muy aficionado a los juegos de Mega Man, desde aquellos juegos del Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 3 del viejo Nintendo NES. A lo mejor las generaciones de ahora no se acuerdan mucho, pero allá por los 80, 90 pues era lo que estaba de moda, el Nintendo NES, aquel cuadrado gris, grandote. Sí. Ya a lo mejor ahorita muchos no se acuerdan, pero con eso fueron nuestros inicios, con lo que empezamos a jugar, ¿verdad? Ya después vino el Super Nintendo, Nintendo 64, otro tipo de consolas, ¿no? Pero el jugador ochentero, noventero, la mayoría se iniciaron con el Nintendo NES. Justo, estás hablando de 80s, 90s. La primera pregunta o la pregunta de identificación del programa es, ¿desde qué edad juegas? Yo creo que como de los 4 o 5 años más o menos. Dios mío. Con el NES. Sí, con el Nintendo NES, de los primeros juegos que yo tengo memoria, el Duck Hunt. Ok, claro. Patos con la pistola. ¿Tenías la pistola? Sí. Ok. Que le tenías la maña que usábamos, ¿no? De pegar la pistola a la pantalla para... Bueno, el ochentero, noventero sabrá perfectamente a qué me refiero. Pegar la pistola a la pantalla para pegarle a los patos más fácilmente. Ok, o sea, buen truco ese. Creo que sí. De hecho, sí va a haber bastantes personas porque tenemos como este contraste justo en radio de, bueno, el gamer que escucha mucho el programa es más o menos de la camada de tu edad, son gamers veteranos, podemos decir. Así que yo creo que sí va a haber gente que te va a escuchar o te va a entender. Sí, muchos se van a acordar, venían en un cassette, eran cassettes, lo que se usaba, cartuchos. Algunos venían 2 en 1, venía el del Mario y el Duck Hunt y un juego de platíbulos, venían varios jueguillos ahí en un solo cassette. Ok. Oye, y por ejemplo, ¿tú te acuerdas? Tenías 4 años y ¿ya estaba la consola en tu casa o tú la pediste? O sea, ¿en qué momento llegaron los videojuegos a tu vida? ¿O cómo, mejor dicho? Yo tengo un hermano más grande que me lleva como 2 años y medio y él también jugaba mucho conmigo, son los recuerdos que yo tengo. Jugábamos al Contra, ese Duck Hunt que te digo. El Contra. Pero mi papá trabajó muchos años en Hermosillo, en el campestre, ahí en el club de golf, ahí donde está el Casino del Diablo, más o menos, ahora que se hizo tan famoso con la película. Sí. Y los vagos recuerdos que tengo yo es que llegaron a vendérselo a mi papá porque estaba muy de moda ese Nintendo, y llegó un señor a vendérselo, un joven, ya no recuerdo muy bien, y mi papá lo compró para que jugáramos yo y mi hermano, mi hermano y yo, perdón. Son los recuerdos que yo tengo por allá por 90, debe haber sido por el 94, 95, por allá. Empiezas con los videojuegos, desarrollas esta
este amor, por así decirlo, y lo que desprenden los videojuegos, una esencia mágica, y empiezas tú a comprar tus consolas o empiezas bueno, pues a lo mejor jugando en casa de un amigo, como a lo mejor a algunos que nos están escuchando les pasó vamos a ir a jugar a casa de este vato porque tiene X juego. O tú ya fuiste de que no, pues voy a estar comprando consolas, voy a estar probando juegos. Pues al principio en mi niñez, pues obviamente pues eran mis papás los que me compraban los juegos, ¿no? Uh-huh. Yo tengo muy bonitos recuerdos porque mi papá, pues que en paz descanse, por ese lado siempre nos tuvo muy chiquiones a nosotros. Si nos gustaba un juego, un cassette, siempre nos lo compraba, y en aquel entonces se usaba mucho, no era como ahora que están carísimos los juegos. No. En aquel entonces la gente te lo cambiaba o te lo vendía barato los juegos. Y recuerdo que me compró el del Nintendo NES, el de béisbol, un clásico ese de Nintendo. Nos compró el de béisbol, pues ya teníamos el Mario, el Contra. Y ya más adelante, pues nos hicimos el Super Nintendo, también nos lo compró mi papá, un Super Nintendo. Lo que sí recuerdo, casi nunca me compró comprar consolas nuevas. Okay. Siempre las compraba en el tianguis o a otro compañero ya de segunda mano. Eso sí lo tengo presente. Pues ya más o menos cuando yo ya pude adquirir juegos por mi cuenta, pues ya como a los 15, 16 años, ¿no? ¿Qué consola era? ¿Te acuerdas? ¿O qué juego era? Pues ya a los 15, 16 años, pues debía haber estado el PlayStation 2, el Xbox, el primer Xbox. El primer Xbox me acuerdo que lo compré en Hermosillo precisamente. Uh-huh. Venía con el Ninja Gaiden Black, aquel juego que estaba muy de moda en el Xbox, un juego muy bueno de Tecmo. ¿Ya era 3D? Ese Ninja Gaiden, ¿ya era 3D? El 3D empezó como en el 94, 95 con el Nintendo 64, ajá, con el Sega Saturn, con el Atari Jaguar, consolas de sus tiempos de mediados de los 90 más o menos. Qué mal envejeció el Atari Jaguar, qué mal. Bueno, igual ya venía un poco en picada Atari en ese tiempo. Sí, fue uno de los últimos intentos, ajá, de Atari por mantenerse a flote. Desgraciadamente no le salió bien la jugada, pero por varios motivos. Pues el PlayStation empezó muy duro, era la época del Nintendo 64 y pues quedó obviamente rezagado y con un poco catálogo de juegos el Atari Jaguar. Pancho, ahí por ejemplo, ok, nos vamos a situar justo en esos tres, ¿no? 64, Xbox y Play 1. Xbox y Play ya tenían discos. Y el 64... El Xbox fue mucho después, el Xbox salió en el 2001. Ah, ok. El 2001 más o menos. Y el Play es de 94, el Play 1. A la vez yo creía que era como que más al 2000. Fue el PlayStation 1, el Nintendo 64 y el Atari Jaguar son más o menos del mismo. El Nintendo 64 salió en el 96, finales del 95 Japón, 96 aquí en Norteamérica. Ok, ¿crees que al Nintendo, pues al Nintendo 64 le fue bastante bien, pero ya existía esta consola que tenía un disco? O sea, ¿crees que a lo mejor las personas empezaron a irse un poco más por el Play al lugar? O sea, porque ya era un disco, ya era algo más novedoso, vamos a decir, mayor tecnología a tener un cassette. Bastante, influyó mucho en las ventas. Si tú revisas el historial de ventas, el PlayStation 1 vendió más de 100 millones de copias de consolas, y mucho se debe a que los discos, pues, los podías piratear, pues. Sí. Mucho más barato, 10, 15 pesos, y el Nintendo 64, el cartucho, pues no se podía piratear, pues. Así es. Y al menos aquí en México eso sí influyó mucho, porque tú ibas al tianguis y con 100 pesos te podías comprar muchos discos piratas de PlayStation 1, te comprabas el Marvel contra Capcom, el Castlevania Symphony of the Night, y muchos juegos que el Nintendo 64, por ejemplo, los cartuchos, pues sí eran más caros y no los podías piratear, pues. Uh-huh. Entonces eso, aquí está comprobado en México, la piratería influyó mucho a que se elevaran las ventas de juegos y de consolas de PlayStation 1. Y luego ya después se pusieron más agresivos y Nintendo empieza a demandar a todo el que tiene enfrente, pero ese es tema para otro programa. Sí, es muy celoso históricamente Nintendo de sus marcas. De hecho, o sea, yo el otro día estaba viendo que irónicamente a ellos los demandaron por
por Donkey Kong. O sea, al principio, ponle que cuando salió el ajá, que salió en el 81 el primer Mario Bros, tienes razón. Ajá, Donkey Kong. Ese juego de maquinitas de arcade. Que era Jumpman. El Mario se llamaba Jumpman. Ajá. No lo bautizaban como Mario Bros. Ahí debutó Mario como Jumpman. Así es. Y irónicamente los habían demandado antes de que Nintendo ya demandara por cualquier cosa. Sí. Para la gente que no sepa, si quieren lo ponemos brevemente en contexto. Universal demandó a Nintendo por reclamando el personaje de Donkey Kong. Que Universal le decía a Nintendo que le copió la idea del King Kong, que le estaba plagiando el personaje. Y duró años el litigio. Yo tengo varios escritos sobre eso, porque es un tema muy interesante, la demanda de Universal contra Nintendo. Y le ganó la demanda a Nintendo, porque el juez de allá en Estados Unidos dijo que eran personajes muy apartes, que no era un plagio, pues que Donkey Kong no se refería a King Kong. Ajá. Y hay una anécdota también sobre eso. El abogado que ganó el juicio era John Kirby, porque Nintendo después demandó a Universal y Nintendo le tumbó un dinero a Universal. Lo demandó por difamación y todo eso. Y gracias a eso, en homenaje a ese licenciado que le ganó el caso a favor de Nintendo, que ganaron Universal, le pusieron al personaje este famoso Kirby, gracias al abogado John Kirby. Y aparte son muy parecidos, el señor también era así como gordito, rosita, así que sí. Sí, como que hicieron el personaje a modo, pues. Pancho, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa, la primera pausa del programa, y volvemos con esta segunda parte de la entrevista? Usted no se despegue, estamos en Reset y ya volvemos. Kirby en un minuto. Kirby aparentemente es una bolita rosada inofensivamente tierna, pero no. Este güey es un desquiciado que no le tiene miedo a nada. Él es un guerrero estelar que lucha contra quien sea y donde sea. Hizo su primera aparición en 1992 en el Game Boy, pero debido a los sprites de esta consola se veía en blanco y negro. Tiempo después apareció en las cajas japonesas del juego de color rosa. En Estados Unidos no se enteraron mucho o no sé, y en su portada Kirby era blanco. La historia de Kirby es una de las mejores de todo Nintendo y te la voy a contar. Había una vez un señor llamado John Kirby. Este era un abogado de Estados Unidos, famoso por defender a Nintendo de una demanda que Universal les puso alegando que Donkey Kong era una copia barata de King Kong. Así es, antes de que Nintendo demandara por cualquier cosa, ellos eran demandados por supuesto copyright. Después de una larga batalla legal, Kirby y Nintendo ganaron la demanda, pero desde el 84. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaban en la creación de Kirby no tenían ni idea del nombre, y a un güey por ahí se le ocurrió que se llamara Popopopo. Obviamente lo despidieron y pensaron rápidamente en ese abogado que les ayudó años atrás, John Kirby. Y ¡pum! Tenemos uno de los personajes emblema de la gran N y probablemente el personaje más utilizado en el Smash. Y ya estamos de vuelta en Reset. Mi nombre es Emilio Veró y tengo a un invitadazo especial, a Pancho Megaman, periodista de videojuegos, que somos del mismo lugar, nacimos en el mismo puerto, somos de Guaymas los dos. ¿En qué momento, Pancho, decides como dedicarte a algo de los videojuegos? Fíjate que yo soy periodista de deportes. Yo desde niño pues siempre me gustaron mucho los deportes. Trabajé un tiempo la fuente, ahorita tengo una página también de deportes, se llama Pancho Deportes Guaymas. Aquí está apareciendo, aquí abajito está apareciendo Pancho Deportes Guaymas. Pero mi gusto por los videojuegos me hizo también inclinarme a escribir sobre videojuegos, porque es un gusto muy arraigado desde niño y se me facilitaba un poco la escritura, la redacción. Hice una cobertura a distancia de los juegos cibernéticos de China, los juegos mundiales, eran los World Cyber Game China se llamaban. Había unos mexicanos ahí, participantes, representantes en el FIFA, y empecé a darle seguimiento. Yo les marcaba por allá, o videollamadas, mensajes, y les preguntaba sus resultados. Ellos me pasaban cómo les había ido. En esos campeonatos mundiales jugaban al World of Warcraft, League of Legends, todos esos juegos. Empezaba el League of Legends por aquellos años, pero yo le di cobertura a los mexicanos. Por ahí tengo unos escritos también. Esos fueron mis inicios. Ya después seguí escribiendo artículos para diferentes páginas de México y Sudamérica. Colaboré con una página de las más importantes de México, que se llama Retro Gaming Magazine México. Ahí hacíamos entrevistas, reseñas, artículos, todos relacionados con los videojuegos.
también para una página de Sudamérica que ellos me acreditaron para ir al E3. Ahí detente. Pausa, Pancho. Te iba a preguntar eso. Para los que no sepan, el E3 es como la convención o el lugar donde se desvelan los juegos y es la más importante a nivel de... Como el Mundial de Fútbol, ¿no? Exactamente, ajá. Solo que pues este año pues no hay. pero ya en el 2023 ahí nos vemos de vuelta. Te iba a preguntar eso. Fuiste al E3 del 2019. Creo, me corrige si estoy mal, creo que en ese E3 se desvelaron juegos como Cyberpunk. Creo que también el Animal Crossing, Sí. New Horizon. Entonces, cuando dices que te ayudaron a poder ir, ¿cómo fue el proceso? Hicieron como una convocatoria de los que quisieran, que tuvieran experiencias en redacción, que quisieran, y entrando a esa página tenías como el derecho de acreditarte para ir al E3. Para los que no saben, es el Entertainment Electronic Expo, que es donde se desvelan los juegos y proyectos de futuras compañías o franquicias. Este evento se realiza allá en Los Ángeles, California, Así es. centro de convenciones. Y sí, yo me mostré muy interesado, ingresé, empecé a escribir para ellos noticias, también reseñas, para ganarme el cupo, ¿verdad? Y cumplimos con todo el proceso de acreditación sin ningún problema, pues yo tenía la visa en aquel entonces, y así fue como fuimos al E3, que fue en julio del 2019, y pues era como una meta personal que yo tenía, acudir a ese evento, pues era como un sueño para mí, ¿verdad? Estar ahí donde en ese escenario se presentó el primer PlayStation, Gunpei Yokoi, que en paz descanse, el Virtual Boy. El fracaso de realidad virtual, vamos a decirle. Y muchos juegos y consolas y el Nintendo 64. Sí. Con presentaciones espectaculares, y pues para mí era como un sueño ir al lugar, al evento y al lugar donde habían nacido tanta historia, pues, tantos juegos, tantas consolas, tanto gente famosa que ha pasado por ahí, artistas, desarrolladores, el creador de Metal Gear, Hideo Kojima. Toda esta gente importante que ha estado por allá, y pues fue como un sueño que cumplí, ¿no? Y obviamente pues se le dio cobertura a las actividades que ahí se realizaron. Volviste a ser un niño, haz de cuenta, estando ya en el E3. Sí, y cabe decir que tuve que también poner de mi bolsa también, porque no apoyaron con todo, pero pues creo que en esta ocasión pues valía la pena, porque era como un sueño para mí. Pues sí se hizo un sacrificio económico también, pero creo que si no hubiera sido por mis conocimientos de periodismo o de redacción de videojuegos, pues no me hubiera sido posible cumplir ese sueño, ¿verdad? Yo me acuerdo que ese día se agotaron los boletos más baratos para los 3 días estaban como en $300 o $400 a la vez. Y se agotaron rápido, y al último los estaban revendiendo hasta $1,000, me acuerdo. Yo hice una nota sobre eso, me hice pasar como si yo quisiera un boleto. Ajá. Y me acuerdo que hasta $1,000 los andaban vendiendo. No. Que los pagaba con tal de entrar, que le decía, no, que ahí va a andar un personaje famoso o el productor de tal juego. Oye, y ahí en el E3, ¿te seccionan como prensa o como tipo boletos VIP, premium? Pues yo iba como prensa, ¿no? Ajá. Pero el aficionado, el público general, sí puede comprar varios secciones, se puede decir, o tienen un boleto, tiene más privilegios que otro. Por ejemplo, había uno que te dejaban entrar a donde estaban los productores o gente así muy importante. Tenías derecho a un meet and greet, conocerlos y platicar con ellos y todo eso, o entrar a todas las conferencias. Lógicamente, entre más privilegios, pues era más caro el boleto, y había uno que es nomás para entrar así a donde anda toda la gente, pues en general. Sí. Creo que entre más pagas, pues tienes más acceso. Pancho, actualmente, ¿qué es lo que juegas? Ahorita yo juego muchos juegos retro. Ok. Juego muchos juegos retro, sobre todo que me remontan a mi infancia, a mi adolescencia, pero también tengo el Xbox S. Okay. Juego pues los nuevos juegos del Mega Man 11, también juego el Mortal Kombat. Uy.
Qué gran franquicia los Mortal Kombat. A mí me gustan mucho los plataformas. Ok. Es mi género favorito, el de pasar mundos. Ajá. Pero también le entramos a los juegos de pelea, también no sé si lo conozcas, el Cuphead. Es el juego donde te tienes que aprender los patrones para poder pasar al mundo. Claro que sí. Y es que en el programa pasado de Reset con Fanti Mendívil, que te mando un saludo, hablábamos de eso, de la dinámica o la mecánica, mejor dicho, que eran los juegos de antes, que era plataformero y estrategia. Y que era más así como esta dificultad que hacía que te pegaras horas en la pantalla. Y luego ya empezaron como a desvelar más esto de, o bueno, aparecer más los juegos de encontrar cosas, los mundo abierto, que toda la gente se sigue quejando porque dicen que ningún juego es 100% mundo abierto. Y creo que eso era la esencia de los juegos retro. Entrevisté, fíjate, no sé si lo ubiques, fue reconocido como el jugador arcade del siglo, a Billy Mitchell. Él tiene el récord de haber terminado el Donkey Kong. El Donkey Kong fue de los primeros jugadores del mundo en terminarlo, y el Pac-Man. Ah, claro, Billy Mitchell, sí, es el que tiene el récord, ¿no? Sí, de pelo largo. Sí, lo han sacado en películas y en caricaturas, es muy parodiado, es muy famoso. Sí, que fue la primera persona en demostrar que el nivel 200... Mira, justo. Exacto. Que el nivel 257, si no me equivoco, era el que estaba glitcheado. Sí, ya cuando llegas a la última pantalla, ellos son buenos amigos míos. Fíjate, ellos fueron los que me dieron el premio me reconocieron como uno de los periodistas, como una de las personas más influyentes de los videojuegos aquí en México, y ellos fueron los que nos dieron esta compañía de Twin Galaxies, los que se encargan de otorgar los récords mundiales a los jugadores de juegos clásicos, así de Pac-Man, de Donkey Kong. Ajá. Él y el buen amigo Walter Day, que es considerado el padre de los videojuegos. Ellos fueron los que nos hicieron estos reconocimientos, y gente con la que estoy muy agradecido. No, qué chilo. Supongo que debió haber significado como un honor muy grande, un orgullo. Sí, porque son cosas que no te esperas, gente tan famosa, Salón de la Fama, y que te lleguen ese tipo de reconocimiento. Yo la verdad pues no sinceramente no lo esperaba. Yo no sabía que a alguien tan importante se iban a fijar en el trabajo de uno, pues sí son cosas que dan gusto. Yo no soy alguien popular ni nada de eso, pero ellos me dijeron que ellos valoraban el trabajo de las personas, que no se fijaban tanto en los seguidores y todo eso, sino en lo que aporta cada quien, y pues... Que era la calidad, pues no tanto en la cantidad de seguidores que tengas, sino la calidad de trabajo que tienes. Sí, me dio mucho gusto que reconocieran eso. Fue el único de aquí de Sonora. Como periodista, como jugador hay un... No sé si lo ubiques, juega League of Legends, se llama Seiya. Uh-huh. Es de Obregón, el muchacho. Es muy famoso también, ha ganado varios torneos, y muy bien organizado esta gente de Estados Unidos, muy bonita organización de Twin Galaxy. Y ya, Pancho, para cerrar este programa, el primer programa que tenemos con Pancho Megaman, no se pierdan futuras emisiones porque vamos a tener otro programa. Chulada. ¿Qué significa para ti, Pancho, los videojuegos? No, pues algo muy querido, muy bonito, que si sabes enfocar tu gusto por los videojuegos y compartírselo a más personas mediante la escritura, mediante una reseña, se siente una satisfacción, por decir así. Yo cuando hago una reseña que platico pues la historia de un juego, quién lo desarrolló, el nivel de dificultad, el color de los escenarios, los gráficos, toda la ambientación que hay en un videojuego puede llegar a ser incluso considerado una obra de arte, uh-huh, por su música, por su diseño, por su estructura. Que ahorita ya están en los Grammys también, ya les abrieron una categoría especial en lugar de como, pues antes los jalaban así y ahorita ya tienen su... Y todo recuerda, qué bueno que tocas ese punto, que los videojuegos es la industria de entretenimiento que genera más dinero del mundo, más que el cine y la música juntos. Dios mío. Lo que genera el mundo de los videojuegos es una locura. Las ventas estas de consolas, de juegos, la cantidad de contenido descargable, mucho dinero
se mueve. Compañías como Capcom, Nintendo, Sega se han hecho millonarias con los videojuegos. Uh-huh. Entonces, volviendo al tema, pues es eso, un cariño muy bonito a los videojuegos que me ha permitido conocer mucha gente también. No sé si ubiques a los creadores de Mortal Kombat, muchos de ellos son compañeros que he conocido mediante, ya sea entrevistándolos, al señor Daniel Pesina, que fue el primer original Johnny Cage. Ok. Scorpion, gente que he entrevistado y que se ha hecho una buena amistad. Al creador del primer logo de Mortal Kombat, Bonnie Meyer, al hijo de Gus Rodríguez, mucha gente que hemos conocido, conocer al director de Contra también ahí en el 3, platicar con él, tomar una foto, entrevistarlo. Son experiencias que a lo mejor si no fuera por mi gusto de los videojuegos jamás hubiera podido realizar, y son satisfacciones que quedan. Pancho, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pues actualmente estoy en Facebook como Pancho Megaman, así como se oye, Pancho Megaman. Hago algunas colaboraciones con otras páginas o que me inviten también a hacer programas como tú. Ahorita no estoy muy activo actualmente, pero de vez en cuando nos aventamos una reseña o un stream. También juego muchos juegos retro, Okay. de fútbol, me gustan mucho los deportes, de béisbol, pero también entramos a los Megaman, a los Street Fighter, a lo que se vaya pudiendo, ¿verdad? Pues con esto cerramos otra emisión más de Reset. Pancho Megaman, muchísimas gracias por estar aquí. No te me salgas del Zoom porque seguiremos platicando. Y a usted, muchísimas gracias por haber escuchado el programa de Reset todos los miércoles a las 6:30 de la tarde por su servilleta Emilio Veró, y nos vemos en redes sociales. Así que, adiós.